Llamo ahora a la mesa al siguiente ponente de la mañana, al profesor Juan Gil, quien nos hablará sobre el rol del viaje de Magallanes. Si hemos tenido, a través de la conferencia del profesor Loureiro, una aproximación a la figura y a la epopeya, realmente puede decirse, de Magallanes, porque es un Heros a la antigua, parece un personaje sacado de la Ilíada enteramente, de cualquier novela épica de la antigüedad. Ahora el profesor Gil nos acercará a la intrahistoria, a la masa, a las tripulaciones y a la gente que formó parte de esa expedición que Magallanes impulsó junto con Cristóbal de Haro y que puso al servicio de la corona de Castilla. No sabíamos, yo por lo menos, que por tan poquito dinero. Muchas gracias, profesor Gil, tiene usted la palabra. Muchas gracias a Manuel Parodi, que es el alma de esta reunión que hoy nos trae aquí. Yo me propongo referir brevemente cómo se produjo el alistamiento de la Armada que dio la primera vuelta al mundo. Me propongo, por lo tanto, hablar de hombres, no de barcos ni de aparejos. Son cosas en las que yo me confieso un lego por completo. El 22 de marzo de 1518, Carlos I firmó en Valladolid el asiento con Fernando de Magallanes, caballero natural del Reino de Portugal, y el bachiller Ruy Falero, asimismo natural del dicho reino, que se habían ofrecido a descubrir en los términos que nos pertenecen y son nuestros, del mar océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierra firme, ricas especierías y otras cosas. Los encargados de aprestar la Armada fueron los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, establecida en Sevilla desde 1503. Tampoco puede decirse que Magallanes se ganara la amistad de los oficiales. Hemos visto que Magallanes era un hombre brusco, que no tenía empacho en romper un documento en presencia del rey, como diciendo esto no vale para nada, y marcharse, ¿no? Un hombre de este carácter chocó frontalmente con la altivez de un vizcaíno, Recalde, que incapaz de tragar al portugués, le puso todas las trabas que pudo. Para colmo, distó mucho de haber sintonía entre los propios miembros de la Casa de la Contratación. A ella acababa de incorporarse como factor el burgalés Juan de Aranda, el hombre que se jactaba de haber sido promotor del viaje a la especiería, pero que no congenió en absoluto con sus otros dos compañeros, el tesorero Sancho de Matienzo y el propio Recalde. Los preparativos de la expedición se hicieron, por tanto, en un clima de soterrada tensión que a veces desembocó en escenas de cierta violencia. Pero dejemos las rencillas internas. En principio, los dos capitanes pidieron a los oficiales de la Casa de la Contratación que para el 25 de agosto siguiente tuviesen aparejados los navíos, gente y cosas necesarias para la Armada. Pronto se cayó en la cuenta de que ese plazo era demasiado corto y aún así se pensó con demasiado optimismo que la partida podría tener en diciembre de 1518. El primer problema que tuvo que resolver el capitán fue encontrar maestres y pilotos para las 5 naves. No fue fácil. Tampoco la documentación que tenemos al respecto es muy abundante. Sabemos aproximadamente la fecha en que Magallanes conoció a los maestres de la Victoria, la Trinidad, el Santiago y la Concepción, así como al alguacil de la Armada, el jefe de la policía. El primero era un hombre de Trépani, Antón de Salomón, de 45 años, lo conoció en septiembre de 1518. Este desdichado fue ajusticiado por homosexual el 20 de diciembre de 1519 en el Brasil. Al segundo, Juan Bautista, genovés, de 50 años, lo conoció también por esas fechas, un poco más tarde, octubre. Al tercero, Baltasar Palla, de 36 años, por mayo de 1519. Al cuarto, Juan Sebastián del Cano, de 32 años,
por marzo de 1519, al alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa, que tenía 30, por marzo de 1518. Es curioso ver cómo la mayoría de estos hombres eran analfabetos. Aquellos lobos de mar distaban mucho de ser personas cultas. Solo sabían firmar el genovés Palla y el cano. Es curioso, la letra del cano es una letra pequeña, bien formada, demuestra una buena pluma, más propia de un mercader que de un marino. Pero recuérdese que dentro de muy poco los secretarios del rey van a ser en su mayoría vizcaínos. De los pilotos lo eran ya por nombramiento del rey Juan Rodríguez de Mafra, Vasco Gallego y Andrés de San Martín. Esteban Gómez, otro portugués, comenzó a cobrar sueldo por piloto real el 10 de febrero de 1518 y también fue nombrado piloto real otro portugués, João López de Carvalho. Todos ellos eran pilotos de fama reconocida. Juan Rodríguez de Mafra había participado ya en otra armada importante, la que llevó en 1511 a Pedrarias Dávila a Castilla del Oro. Él, por descender de marinos que participaron en el mítico viaje de 1492, recibió armas del rey. El rey le concedió tener una divisa en el que eran 3 carabelas de las que salían sendas manos indicando la primera tierra que hallaron. San Martín, Andrés de San Martín, un buen cosmógrafo, también tenía sus ribetes de astrólogo, pero quedaba por alistar al grueso de la tripulación y ahí es donde comenzaron los problemas. La leva comienza con un pregón que en circunstancias normales se hace solo en la plaza del pueblo marinero o si tiene lugar en Sevilla, en las gradas de la catedral. El anuncio de viajes extraordinarios suele ir acompañado de más boato y fanfarria. Por las calles de la ciudad se pasea entonces una exótica procesión. Un hombre lleva una bandera, llamada el banderín de enganche, en la que ondean por lo general las armas del rey o, en casos muy contados, el escudo del capitán. Un tambor atrae con sus redobles la atención de la concurrencia y cuando la comitiva se para y se ha lanzado el bando, un soldado, por lo general un hombre de reconocida labia, se hace lenguas de la jornada que se va a emprender. Ni que decir tiene que esta escena causaba las delicias de la chiquillería que iba en pos de las cajas para escuchar embobada las maravillas que refería el veterano. Muy crítico, en cambio, se mostró con la aparatosidad de tales preparativos Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que en 1540 escribió irónicamente: el piloto que vino del Río de la Plata hace gente con atambor y bandera, y los que algo saben de Indias ríen mucho de ellos, y parece más que se hace esa gente para ir a la almadraba de los atunes que no para ir a Indias. Las navegaciones de destino incierto y peligroso requerían de toda la elocuencia del capitán para decidir a la gente a alistarse. En 1492, según se dijo, Martín Alonso Pinzón tuvo que desplegar todo su poder de persuasión y su mucha influencia para convencer a los palermos de que se enrolasen en aquel viaje. Los mismos protocolos se cumplieron en 1519. Magallanes mandó publicar bandos por las plazas, los mercados y el arenal de Sevilla. Un documento nos permite reconstruir el pregón que se echó entonces: que todas las personas, así marineros como grumetes, carpinteros, calafates y otros oficiales, que quieran ir en la armada que ahora prepara el capitán Fernando de Magallanes, que vengan a mí, el dicho capitán, y a los maestres de las dichas naves. Y siendo tales que los dichos maestres se contenten, yo los recibiré, señalándoles el sueldo que su Alteza les manda dar, a saber, a los marineros 1.200 maravedís, a los grumetes 800, a los pajes 500 y a los carpinteros y calafates 5 ducados por mes. Sin embargo, los sueldos eran muy altos,
por lo menos doblaban el sueldo normal. Sin embargo, después del anuncio del viaje, pasaron más de 20 días sin que ningún marinero avecindado en Sevilla se ofreciese voluntariamente a inscribir su nombre en el rol. Hasta cierto punto, era lógica esa reacción tan negativa. La navegación del Atlántico meridional no había comenzado con buen pie. En el Río de la Plata, los belicosos indios acababan de matar a un gran navegante, Juan Díaz de Solís, que dio efímero nombre a la gran corriente fluvial que había regado con su sangre. Pero ahora no se trataba de llegar a las costas antárticas. Magallanes quería llevar a sus hombres todavía más allá, en búsqueda de un estrecho cuya existencia ni siquiera estaba probada. Y si de verdad había ese paso y las naves conseguían desembocarlo, los aguardaba otro océano, este ya conocido, lo había visto Balboa, de dimensión desconocida, y de lograr atravesarlo todavía tenían que superar el largo y trabajoso camino recorrido por los portugueses, que cruzaban los mares de la India y de África para doblar después el Cabo de Buena Esperanza. Ahora bien, las arrojadas navegaciones de los portugueses a Goa habían mostrado los riesgos que conllevaba aquel viaje de más de 6 meses a golfo lanzado, pues al arribar las naves a Luanda, en la costa oriental de África, parte de la gente se veía atacada de una dolencia mortal que fue llamada por ello mal de Luanda. Era el escorbuto, una enfermedad que también habrían de padecer los hombres de Magallanes al cruzar el Pacífico. Era natural que los ánimos de los marineros más templados desfallecieran ante la perspectiva de arrastrar tan gran cúmulo de adversidades y peligros. Por otra parte, también causaba suspicacias el hecho de que el capitán general fuera un portugués. Gómez de Espinosa, el alguacil, oyó decir a algunos que por ser portugués el capitán no querían ir. Al no hallar en Sevilla gente para la Armada, Magallanes tuvo que mandar a buscarla a otros puertos. A González Gómez de Espinosa, alguacil de la flota, lo envió a Málaga con una carta de los oficiales de la Casa de la Contratación en la que estos indicaban los partidos, libertades y franquicias que se concedía a la tripulación. A Málaga despachó también a Baltasar Genovés, el maestre de la nao Santiago, bien pertrechado de dinero para hacer el reclutamiento. El maestre de la nao Capitana, Juan Bautista, marchó a Cádiz, llevando una carta redactada en iguales términos por el doctor Sánchez de Patienzo. Pero en Cádiz les esperaba una sorpresa mayúscula. El cantador de la Casa de la Contratación, Juan López de Recalde, que se encontraba allí, prohibió que se hiciesen los pregones hasta que no se acabase el despacho de una armada al Levante. Al condado, es decir, a la Niebla y a los puertos de Huelva, acudieron a reclutar gente Juan Rodríguez de Mafra, Diego Martín y el marinero Antón Fernández Colmenero. Aún así, no se cubrió la tripulación de las 5 naves. Por mengua de gente natural de los reinos de España, se tuvo que echar manos de extranjeros. Previo consentimiento de los maestres y tras demostrar que eran personas hábiles y suficientes, fueron recibidos por marineros de la Armada, así griegos como venecianos, y genoveses, y sicilianos, y franceses, y portugueses. Entorpecieron el apresto de la Armada, como hemos visto, los piques que siempre suelen surgir entre españoles y portugueses. Incluso durante la larga travesía, unos y otros formaron compacta piña a la hora de enfrentarse entre sí. Un incidente inoportuno viene a avivar el escozor y los recelos que despertaba el mando de Magallanes. Se dio el caso que se va a varar la nao Capitana, la Trinidad. Por cierto, dije que era la Trinidad la que había vuelto, por Dios, no me hagan caso, era la Victoria, por supuesto. Se va a varar la Trinidad, va Magallanes a presenciar la operación y a dirigirla con cabrestantes para hacer posar la nao en tierra.
Magallanes, sin darse cuenta, es muy temprano porque por cuestiones de la marea, son las 3 de la mañana, pone en el cabrestante sus armas. En el mástil de la nao tendrían que estar puestas las armas del rey, pero el tesorero no madrugó y no las había puesto. Entonces solo se veían las armas de Magallanes. Inmediatamente se empieza a remolinar la gente. ¿Cómo es posible que estén solo las armas de un portugués? ¿Qué es esto? ¿Por qué no están las armas del rey? Viene el teniente de almirante, un hombre que ha luchado en Italia a las órdenes del gran capitán, empieza a sujetar a Magallanes y en fin, por poco se organiza una cosa tremenda. Menos mal que estaba el tesorero de la Casa de la Contratación, que al mismo tiempo era canónigo de la catedral, y Sancho de Matienzo, el doctor Sancho de Matienzo, logró impedir que las cosas fueran a mayores. Pero realmente en ese momento el único que ayudó a Magallanes fue Matienzo. Magallanes y Matienzo escribieron inmediatamente al rey y el rey tomó cartas en el asunto. El 11 de noviembre, Carlos I dirige una carta muy dura a todos los magistrados de Sevilla y les dice que había sido informado que estando entendiendo embarar una nao, puso el pendón de sus armas y el teniente de almirante y su alcalde alborotaron el pueblo y fueron a prender al dicho capitán. Y yo he seguido y soy maravillado de vosotros dar causa que pasase lo susodicho y no favorecer en ello a nuestros oficiales de la Casa de la Contratación, a Matienzo, y al dicho nuestro capitán. Y porque, como veis, esto ha sido en deservicio nuestro, yo vos encargo y mando que de aquí adelante no deis lugar a que se hagan semejantes cosas. Y cuando algo de esta calidad os acaeciere, favorezcáis y ayudéis a nuestros oficiales y capitanes de la dicha casa, que en ello seré servido, y de lo contrario recibiría de servicio. Tan buen entendimiento entre Magallanes y Matienzo pasó también por sus momentos de crisis. Otro documento excepcional nos permite asistir a una muy tensa escena que tuvo lugar en la Casa de la Contratación. Sus oficiales, ahora ya Matienzo y Recalde, habían convocado a Magallanes para mostrarle una carta que habían recibido del rey, fechada en Barcelona el 26 de julio de 1519. En ella, el monarca les daba 3 órdenes tocantes a la composición de la Armada. La primera, que Ruy Faleiro, el que iba a ser conjunta persona de Magallanes, es un hombre que demostró que estaba un poco tronado. El pobre hombre se volvió loco, en definitiva. Que Ruy Faleiro se quedase en Sevilla y que fuese sustituido en su cargo por Juan de Cartagena. La segunda, que los oficiales de la Casa en la Contratación nombrasen a los despenseros. Y la tercera, que los escribanos continuasen siendo los que Magallanes había elegido, siempre y cuando fuesen españoles. Magallanes, sí, no tuvo más remedio que aceptar que Cartagena fuese su conjunta persona, pero reconoció que había puesto 2 despenseros que eran portugueses. Y fíjense cómo contesta a Matienzo: son personas de quien él confía y lo harán como cumple a servicio de su Alteza. Y uno de ellos se llama digamos ya en portugués, Afonso Gonçalves, y es casado en esta ciudad de Sevilla con un ama suya de leche. Y tiene, por cierto, que lo hará muy bien, y cuando así no lo hiciere, lo quitará y pondrá otro. Y quedaba el último punto, el de los portugueses. Dice, sí, dan otros marineros que sean de igual categoría que los portugueses y que sean españoles, no tengo ningún inconveniente en recibirlos. Ahora bien, si no los hay, yo o parto tal como está, o si no, abandono la empresa. Un ultimátum.
en definitiva. Y fíjense lo que dice: no es razón que él deje de llevar los portugueses que tiene recibidos, de quien ha de confiar su persona y la guarda de ella. Evidentemente Magallanes sabe que en un viaje tan largo puede haber motines, y en los motines tiene que tener a la gente de su confianza, a sus parientes, a sus deudos. Esta destemplada salida, que es la que cumplía a este carácter brusco, fuerte, evidentemente se sale con la suya en el nombramiento de los despenseros. No consigue que Francisco Falero sea capitán de una nave y en cuanto a los grumetes, los que no son portugueses son reemplazados por hombres de otras nacionalidades. Pero en definitiva, y esto es a lo que iba, y insistí un poco esta mañana en ello, la Armada se pareció a una empresa internacional. 169 españoles y unos 169 españoles y unos 100 más o menos extranjeros. Es decir, más de la tercera parte eran extranjeros. Veamos, 139 españoles. Les doy, tal como aparecen en el libro este que ha citado el profesor Loureiro, el de Saint-Denis, 139 españoles, de los cuales 64 andaluces, 29 vascos, 16 castellanos, 7 gallegos, 5 asturianos y cántabros, 3 navarros, 2 extremeños, un murciano y 11 de los que no se sabe de dónde eran. 31 portugueses. 2 de ellos, curiosamente, de las islas de los Azores, de Graciosa. 26 italianos, de los cuales 18 eran genoveses. 19 franceses, 5 bretones de ellos. 9 griegos. Fíjense que de los 9 griegos van a volver 4. A los griegos realmente no había quien los matara. Estos en proporción son los que más resisten. 5 flamencos, 4 alemanes, 2 negros, esclavos, 2 irlandeses, un inglés, un natural de Goa, criado de Magallanes, un malayo, el Enrique de Malaca, y un mestizo hispano-indio que lo van a recoger en Brasil. Vamos ahora a ver un poco la composición de esta gente. En primer lugar, llama la atención el hecho de que todos los bombarderos fuesen extranjeros. Los reyes católicos se habían percatado de la enorme importancia que tenía la artillería, que fue utilizada con gran eficacia en la Guerra de Granada. Sin embargo, los pueblos ibéricos se mostraron al principio reacios a aprender la técnica, que quedó en manos de hombre de fuera. En el caso de la Armada de Magallanes, desempeñaron ese puesto 7 franceses, un inglés, 3 alemanes y 2 flamencos. No fue ningún médico a la expedición, que sepamos. Es de suponer que los servicios médicos, en este caso, fuesen atendidos por los barberos. Sabemos que había 2, Pedro de Olavarrieta y Hernando de Bustamante, un extremeño. Este Bustamante. En cambio, en todas las naves se encargó de disponer la disciplina un merino o alguacil, sometido a la autoridad del alguacil mayor, Gonzalo Gómez de Espinosa. Es curioso que tampoco se reseñan los sacerdotes que fueron en la Armada. En principio tenían que haber ido 5, 1 por cada barco. Pero los primeros documentos solo mencionan a un francés, Bernardo Calmeta, que se llama un Calmet. Probablemente no sabemos si este sabía español o quizá, como iban muchos franceses, iría para confesar a los franceses. Aparece después un segundo sacerdote, Pedro Sánchez de Reina, un hombre difícil que se peleó con Magallanes y que fue abandonado por Magallanes, por díscolo, en el puerto de San Julián, junto con Juan de Cartagena. Antes Magallanes creía que se estaba urdiendo
como de hecho se estaba produciendo, que se estaba ordenando un botín, y entonces le pidió al capellán, al Pedro Sánchez de Reina, que le dijera qué era lo que pensaban los hombres. Que él lo sabía, porque él los confesaba, luego él sabía qué pensaban. El sacerdote le dijo que no, y entonces le dio tormento con unos 3 trazos de cuerda. Sabemos que hubo otro sacerdote más, Pedro de Balmaseda, porque murió en la isla de Cebú, pero nada más, no sabemos de los sacerdotes que debieron de ir alguno más. Como digo, no sabemos nada. Al menos 2 intérpretes se embarcaron en la Armada. El puesto de honor lo ocupa evidentemente Enrique de Malaca, el criado de Magallanes, que una vez muerto su amo, despechado porque Duarte Barbosa, un pariente político de Magallanes, lo había llamado perro, urdió la traición en la que murieron 27 hombres de la Armada en Cebú. Otro truchimán fue el portugués Luis de Ayamonte, que sin duda aprendió las lenguas del sudeste asiático en algún viaje a Malaca. Tampoco se sabe nada de Antón de Goa, el criado de la marquesa de Montemayor, una portuguesa emparentada, mujer de un Braganza, que apoyó sin duda la Armada. Este hombre, lo único que sabemos es que era loro. Loro indica el color moreno, el color del membrillo cocido, ¿no? Pero no sabemos nada más. El gran número de extranjeros fue causa de muchos roces durante el viaje. Cuando Magallanes prendió a Juan de Cartagena, que es el que le planta cara en un momento dado, Elcano confesó que todos los capitanes y la otra gente tenían miedo que el capitán general los tomase presos por los muchos portugueses y gente de muchas naciones que había en la Armada. Y sigue diciendo que cuando Álvaro de Mezquita y Duarte Barbosa ocuparon las capitanías que tenían ante los españoles, maltrataban y daban de palos a los castellanos. El rol, tal como lo presentan los documentos, se cerró en Sevilla y llegó más o menos fijado a Sanlúcar de Barrameda. Por ello, en vano buscaremos entre los hombres de Magallanes a marineros de Barbate, Chipiona, Conil, Tarifa o Vejer, y eso que Gómez de Espinosa atestiguó que en Cádiz había logrado alistar a un marinero. Sabemos que a última hora quizá en Cádiz se alistaron algunos miembros más, y en Canarias, evidentemente, se añadieron otras personas a la marinería. Pero para terminar les voy a decir los 3 sanluqueños que fueron en la Armada de Magallanes. Uno de ellos fue Juan de Córdoba, el tonelero de la Victoria, y 2 que fueron sin ocupar cargo de marinería. Uno de ellos, Diego, criado de Magallanes, hijo de Bartolomé Jiménez y de Elvira Jiménez, y otro, que tampoco fue como marinero, Diego Díaz, hijo de Diego Díaz, ejecutor, y de Catalina Hernández. De este segundo, de este Diego Díaz, hijo de Diego Díaz, ejecutor, sí tenemos un dato realmente duro, y es que Diego Díaz tenía una mancha en su linaje, mancha considerada infamante en aquellos tiempos, porque el padre había sido reconciliado por la Inquisición sevillana en 1588 y había sido condenado al pago de una verdadera fortuna. Entonces tuvo que pagar a la Inquisición, bueno, al fisco, no a la Inquisición, 100.000 maravedís, una fortunita para entonces.
Por lo tanto, nos queda la duda de si este Diego Díaz, que se alista en la Armada de Magallanes, se va por escapar al baldón de ser judío y de que todo el mundo lo persiga y lo señale con el dedo diciendo que su padre había sido reconciliado por la Inquisición. Este Diego Díaz sabemos que volvió a Sevilla en una nao en la San Antonio. Y lo que ahora nos gustaría es saber por qué un sanluqueño fue criado de Magallanes. Pero realmente no tenemos dato alguno que nos permita saber por qué. No sé nada de él ni de sus padres. Hay Jiménez sí reconciliados en Jerez, pero no en Sanlúcar. A Diego Arias sabemos lo que le pasó. Quedó ya muerto Magallanes y llegado a la isla al Maluco, a las islas de la Especiería, se quedan 4 hombres en la isla de Tidori esperando que llegue la próxima Armada de España. Bueno, pues uno de estos 4 hombres que quedan en Tidori esperando en vano que llegue una nueva armada es este Diego, el criado de Magallanes, que es llamado entonces Diego Arias, hombre de armas. Como saben, como les digo, porque no tienen por qué saberlo, los portugueses llegan a la isla de Tidori, Antonio de Brito, y hace prisioneros a los 4 españoles y se los lleva a la India. De modo que esto es lo que les puedo contar de los hombres de Magallanes. Decirles también que del puerto de Santa María, son Sanlúcar y el puerto, del puerto de Santa María procede un grumete, Alonso del Puerto. Como ven, 3 sanluqueños, 1 del puerto, no tenemos noticias de ningún marino más procedente ni de Cádiz ni de la provincia de Cádiz. Y nada más, muchísimas gracias.